Bueno, vamos a iniciar y yo quiero iniciar con una pregunta de improviso a mi esposa, que la Muy tengo bien. acá al lado. Estamos nosotros iniciando un nuevo material, un abordaje hacia nuestra persona, ¿no? Hasta lo más profundo del corazón, donde seguramente el Señor nos va a ministrar, nos va a indagar y todo lo va a hacer para mejorarnos, ¿no? Y en esta primer semana, que va a ser 2 días de esta primera semana y 3 días la próxima semana, vamos a hablar sobre el eje de hacer la voluntad de Dios. Yo sé que Andrea hiciste la lección, hemos compartido juntos, pero me gustaría una impresión general de lo que crees que el Señor está queriendo hacer con nosotros, con todo este material, ¿no? Que vamos a empezar. Bueno, creo que el Señor quiere, en principio, tener esta relación personal con nosotros. Pero para tener una relación personal con el Señor tiene que trabajar en nuestra persona integralmente. Tiene que trabajar en nuestro corazón, tiene que trabajar en nuestras emociones, en nuestra mente, hasta en nuestro cuerpo físico, para que todo eso primero le esté dando la gloria a Dios y después pueda estar comunicado a través de nuestro espíritu con el Señor. Si todo eso no se trabaja, si todo eso nosotros no lo ponemos a disposición, bueno, creo que va a ser muy difícil que el Señor Jesús pueda entablar una relación con nadie, digamos. Tiene que haber esta predisposición a hacer, a estar en el nivel que Él necesita para poder tener una relación, ¿no? Y desde esa relación, bueno, hacer todo lo que el Señor está pensando para nosotros, que es realmente ir en busca de su voluntad. Ujú. Sí, me haces pensar que Dios tiene buenas cosas para nosotros. Y lo voy a decir personalmente. Dios tiene un gran plan para tu vida, un propósito muy grande. El plan del Señor, en el amor del Señor, es que te vaya bien, que seas una persona realizada, que sirvas al Señor con alegría, pero no solamente en el ámbito ministerial, espiritual, donde relacionamos que Dios ahí obviamente quiere manifestarse. En nuestra vida, porque nuestra vida incluye nuestro bienestar personal, nuestra salud emocional, la vida de familia, la vida de nuestros hijos, el camino de la vida que de pronto hace que nosotros podamos descubrir a Dios en cada etapa de nuestra vida. Por eso qué importante es permitirle al Señor que Él establezca ese plan. Y es justamente eso. Dios tiene un plan, pero todo lo va a pasar primeramente por nuestro corazón. Y somos nosotros los que tenemos que habilitar al Señor, creerle al Señor, darle el permiso y justamente en términos así tácitos, permitir que el Señor haga su voluntad y que cuente con nuestra voluntad. Siempre cuento una historia, es simplemente un toque de humor para empezar esta charla, de dos amigos que se encuentran en una avenida, en una calle muy, muy grande, no sé cómo la podemos llamar ahora, una carretera, y se encuentran y uno le dice al otro, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cuál ha sido tu buena acción del día? Y él le dice al otro, mira, la verdad es que he hecho una muy buena acción del día. Había una viejita y la crucé al otro lado de la carretera, pero me dio un trabajo. ¿Cómo que te dio un trabajo cruzar a una viejita hasta el otro lado de la calle? Sí, me dio mucho trabajo porque ella no quería cruzar. A veces al Señor le pasa lo mismo. El Señor quiere que pasemos al otro lado porque nos conviene. Hay algo que el Señor tiene del otro lado. Pero el Señor no va a ser como este amigo con la viejita. El Señor va a respetar nuestra voluntad. Y creo que ahí se produce algo tan maravilloso, que es el encuentro entre un Dios que propone y el hombre que está abierto a la propuesta de Dios. Y esto califica para la salvación, pero sobre todas las cosas para que Dios establezca en nosotros su buena voluntad, que es agradable y también es perfecta. El tema es que nosotros a veces no somos tan dóciles y creo que ahí viene el tema de esta clase donde el Señor tiene que empezar a ministrar nuestro propio
corazón. Yo doy por sentado de que acá estoy en la página 9, tenemos la guía diaria de comunión con el maestro. Entonces doy por sentado de que usted, con esa predisposición, abre la Biblia, en este caso en el primer día, Lucas 2, hay ahí un pasaje que habla del evento donde el niño Jesús se pierde en el templo y todo eso. No lo voy a repasar, pero sí, sí les voy a animar a que hagan ese devocional todas las mañanas. Mire, yo les voy a mostrar, este es mi papelito, es un papelito que tiene atrás una pegatina, entonces acá pongo unas ideas, porque no quiero rayar mi libro, tomo notas en papelitos o en cuaderno, pero sí lo pongo en mi material y yo sé que acá el Señor me habló, que el Señor me desafió y tengo mis anotaciones. Muy bien. Ahora, para que ustedes me sigan, estoy en este vuelo de pájaro porque la idea es que no repasemos todo el material, todo el capítulo de una vez, porque se supone que ya lo hicimos en casa, pero quiero hacer algunos énfasis que creo que sí son importantes, ¿no? Creo que sí son importantes. Debemos entender que siempre entre Dios y nosotros va a haber una lucha de poderes. En el ámbito espiritual, sabemos que hay dos poderes. Uno es un poder eterno y es un poder que tiene que ver con la soberanía de Dios, pero también hay un poder del maligno que está en una lucha de reinos, y eso ya lo sabemos. Pero también hay una lucha de poderes entre Dios y nuestra humanidad. Entonces, en esa lucha de poderes tenemos que definir finalmente quién manda, qué se va a establecer. Por eso el capítulo de este día habla de quién manda. Dios podría hacer todo lo que quisiera, de hecho Dios lo puede hacer. Pero con el hombre tiene un trato muy particular, porque desde la concepción, desde la naturaleza, desde el origen, desde la creación del hombre, Dios lo creó con una capacidad que en términos teológicos le llamamos el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad que Dios le dio al ser humano para que pueda tener una propia elección, el ejercicio de su propia voluntad. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque lo creó persona. Si Dios, semejante a él, que también tiene su voluntad. Si Dios nos hubiese creado con una voluntad atada específicamente a su propia voluntad, sin la capacidad de decidir, nos hubiese automatizado, nos hubiese robotizado, nos hubiese programado, pero no podría haber un factor que creo que fue la esencia por la cual Dios creó al ser humano, que es un Dios de amor dando una propuesta de amor al ser humano, ¿no? El amor eterno de Dios es lo que define el corazón de Dios. Entonces, un amor no puede ser manifestado si no es correspondido. Por eso en el amor tenemos la libertad para poder escoger y decidir. Entonces, ese libre albedrío tiene que ver entonces con la capacidad de decidir y de hacer una respuesta a Dios. Yo hice un gráfico personal acá en mi cuaderno, donde por un lado puse Dios en un círculo, esto es algo que me sirvió para mí, donde Dios, ponga dos palabras al costado, propone y también advierte. O sea, Dios tiene un diseño, Dios tiene una voluntad. Pensemos en el jardín del Edén, donde de pronto dentro de su diseño para el hombre es la relación, la comunión, la satisfacción de sus necesidades. Pero también Dios siempre pone una advertencia. ¿Qué significa? Que Dios pone un cartelito siempre frente a nosotros diciéndonos: esta es mi voluntad. Pero hay un área, hay un límite en el cual si te acercas y traspasas el lindero, te sales de mi voluntad. Entonces Dios
está proponiendo y está advirtiendo. Y quiero decirles esto, que la palabra de Dios muestra el corazón de Dios, pero también muestra sus límites, muestra hasta dónde va su voluntad. Cuando yo fui al seminario era muchacho, apenas 20, 21 años, y yo tenía un gran drama con esto de la voluntad de Dios. Yo me había criado en un ambiente quizá como muchos de ustedes, muy pentecostal, muy carismático, pero también bastante rodeado de misticismo y esas maneras de interpretar la espiritualidad tan subjetiva que yo tenía mis dudas, siempre mis dudas, al tratar de hacer la voluntad del Señor. Me acuerdo que uno de los maestros, un maestro muy preparado, bautista, me dijo, mira, hay varias maneras de conocer la voluntad de Dios. De esto vamos a hablar un poquito esta noche y estos días. Pero él dice, la voluntad de Dios por excelencia. Y por ahí lo hago con una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la voluntad de Dios por excelencia? ¿Dónde está expresada la voluntad de Dios? Creo que la respuesta sería muy simple, en la palabra de Dios. Nosotros cuando tomamos una Biblia, la Biblia es el libro de Dios, del mensaje de Dios, y en la Biblia Dios expresa qué es lo que Él quiere. ¿Me va siguiendo? La Biblia muestra qué es lo que agrada a Dios, cuál es la voluntad de Dios. Entonces, como punto inicial para conocer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que iniciar por conocer su palabra. La palabra completa, la palabra revelada, la palabra que no puede ser ni añadida ni quitada. Entonces, cuando yo quiero saber qué piensa Dios, qué es lo que propone Dios, lo que advierte Dios, yo tengo que ir a la palabra. Y hay una primer prueba de saber si algo es propiamente mi voluntad o si mi voluntad está encuadrada dentro del marco de la voluntad de Dios. Y es muy simple, que todo lo que haga, que todo lo que decida esté encuadrada en la palabra de Dios. Yo puedo hacer una pregunta, a ver, ¿esto le agrada a Dios? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Qué es esto? Y de pronto es una decisión dudosa porque implica algo fraudulento. ¡Wow! No puede ser la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces, así como Dios propone y advierte, puse otro círculo y puse al hombre adentro. El hombre finalmente decide, pero tiene que acatar las consecuencias. Obviamente, hacer lo que Dios me está recomendando, lo que Dios dice que es correcto, me va a llevar a un lugar seguramente bueno. Y probablemente si yo hago mi voluntad rompiendo el marco de la voluntad del Señor, probablemente me traiga una consecuencia como muchas de las que nosotros hemos sufrido a través de toda nuestra vida. Entonces, qué importante son los énfasis que tenemos aquí, nosotros fruto de lo que hemos leído en la palabra, ¿no? La Biblia enseña que Dios le ha dado al hombre la capacidad de determinar su propósito y elegir. Tal capacidad se conoce como la voluntad. Y la Biblia se refiere a la voluntad como el deseo, intento o propósito de hacer algo. Y hay tres frases, y después de esta me voy a detener un poquito. Y estas frases dicen, la voluntad de una persona puede usarse para bien o para mal. ¿Es verdad? Sí. Todos los discípulos fueron llamados para un buen propósito, pero evidentemente la voluntad de Judas no se alineó a la voluntad de Dios, ¿no? El hombre propone y el hombre decide. Qué tremenda verdad, ¿no? Dios propone, el hombre decide. ¿Dios siempre controla la voluntad de una persona? No, te da la libertad para escoger. Una persona, y esta es media capciosa, puede hacer lo que se le ocurra. Suena fuerte. ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo puedo hacer lo que quiero. Me conviene hacer la voluntad del Señor, ¿no? Entonces,
yo creo que estamos en un punto donde somos confrontados por el Señor. Quizá usted tenga muchas preguntas, algunas dudas, pero hay algo que es importante y esta es la prueba de nosotros respecto a la memorización de la palabra. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo veo boquitas que se están moviendo y es porque la aprendieron de memoria. ¿Eh? Usted agarra el que tiene en casa, dígale, tómeme el versículo, tienes un 10, mi querido rey, ¿eh? Y la reina también. Bien, qué bendición. Así que Dios produce en nosotros, o sea, lo que Dios va a hacer me tiene a mí también como un intérprete. Lo de Dios tiene que pasar por mi corazón para que se haga no solamente el querer, sino el hacer. Dios tiene mucho que quiere hacer en mi vida, pero el hacer depende de también uno participar en este proceso. Muy bien, seguimos adelante. Yo estaba meditando algo acá en la página 10, donde el autor nos lleva a pensar en nuestra conversión, ¿no? Porque cuando alguien se convierte al Señor, se confrontan cosas de lo que venimos haciendo y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y yo creo que el encuentro con el Señor o ningún encuentro con el Señor nos evita tener que dar una respuesta. ¿Se dio cuenta? Dios habla y yo decido si obedezco, si adopto lo de Dios o sigo adelante. Yo creo que la primer confrontación que nosotros muchas veces tenemos en el andar cristiano o el comienzo de la vida cristiana es que yo debo decidir la voluntad de Dios y lo primero que tiene que afectar es mi salvación. ¿Se dio cuenta? Que para ser salvo el Señor hace toda la obra, pero la palabra del Señor dice en el Evangelio de San Juan que a los que le recibieron, los que creen en su nombre, Él les da el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos sus hijos, que volvamos al corazón del Padre. Pero ahí es confrontada mi voluntad y por eso muchos incrédulos no están haciendo la voluntad de Dios, están haciendo su propia voluntad, como después el apóstol lo dice en Efesios, viviendo en delitos y pecados. El profeta decía, cada cual se apartó por su camino. Otra palabra profética, nadie busca a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre que no decide por Cristo está haciendo su propia voluntad. Vive en lo natural. Claro, pero ahora lo voy a llevar de la salvación a algo más profundo, el llamado de Dios. De eso hablamos el domingo en lo que hemos compartido en la celebración. En el llamado de Dios, y yo le quiero hablar más particularmente a usted que conoce al Señor, el llamado también es condicional. Nosotros podemos hablar así como a Jeremías, Isaías, Moisés, David y todos los que el Señor usó, siempre Dios los desafió hablándoles de un llamado. Es su voluntad. Dios tiene un diseño para nuestra vida. De hecho, el libro de Efesios dice que el Señor preparó obras de antemano para que nosotros caminásemos en ellas. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? El Señor nos quiere decir que con nosotros no improvisa. Dios no está improvisando con tu vida. Dios tiene un camino trazado, pero es mi voluntad la que define si voy a vivir el sueño de Dios o voy a vivir mi propio sueño. Entonces es importante también asumir que en nuestro llamado está en juego nuestra obediencia también, ¿no? Le decía a Andrea en estos días, reflexionando un poquito de nosotros, yo le dije, la verdad es que estoy sirviendo al Señor como pastor por pura voluntad de Dios, por un llamado de Dios. Mi plan personal es servir al Señor. Y hubiese elegido otra cosa. La verdad, el ministerio pastoral no es lo que a mí más me ha atraído naturalmente, al contrario.
viviendo en un hogar cristiano, en una casa pastoral, no solamente sé las mieles del ministerio, sino también las amarguras, los precios a pagar, que hay una parte de su vida que uno la deja de vivir porque es un pacto con el Señor. Y ahí hay una lucha de poderes. Yo era medio como un Jonás que estaba entretenido, tomándome mis barquitos, que no eran malos. Podía estar en un grupo alabanza, me fascina la música, me fascina la parte organizativa, logística, la parte misionera de la iglesia, pero no la pastoral. Para hacer cuento corto, yo fui confrontado por el Señor y había que decir quién gana, quién manda. Y le puedo asegurar, y los que me conocen saben, que siempre he manejado cierta nostalgia acerca de la vida que hubiese decidido para mi vida. Pero he tenido que matar mi Isaac, he tenido que sacrificar mi Isaac y saber que mi vida va por otro lado. ¿Por qué? Porque cuando hay un llamado, cuando Dios te está llamando, finalmente hay que decidir quién manda. O es el Señor o somos nosotros, ¿no? Y también hay que aplicar este principio, y perdónenme, aprovecho de tomar los minutos porque sé que hoy son 2 clases nada más y la otra es muy cortita, medio que les estoy predicando también. Lo que estaba reflexionando también es que yo debo hacer la voluntad del Señor y debo decidir en distintos aspectos, detalles o a veces cosas muy importantes en mi vida. Y ahí también el Señor quiere Él establecer su voluntad. ¿Y qué hay que decidir en la vida? Muchas cosas. Hay que buscar la voluntad de Dios para todo, para todo. Señor, ¿será que como familia tenemos que tomar esta decisión? Wow. ¿Será que en nuestra vida tenemos que hacer determinada inversión? Y usted dice, ¿por qué buscar la voluntad de Dios? Bueno, si del momento que yo asumo que todo es del Señor, inclusive mi dinero, habría que preguntarle al dueño del dinero qué es lo mejor para invertir en mi familia, ¿no? Cuando nosotros estamos por tomar una decisión matrimonial, como nos ha pasado, también buscar la voluntad del Señor. También buscar la voluntad del Señor. Y usted está diciendo, es que tiene que esperar el ángel. Bueno, si usted es medio incrédulo, necesita un ángel, capaz que el Señor le mande un ángel. Pero si usted es dócil, con los principios de la palabra de Dios, tiene material suficiente para saber si va a tomar una decisión con el respaldo de Dios porque es su voluntad, o el Señor te dice, toma tus decisiones, pero hazte cargo de tus consecuencias. ¿Cuántos dolores a veces en estas decisiones nos hemos metido por hacer pacto, para hacer algún pacto a un matrimonial con yugos desiguales, ¿no? Un yugo desigual no es la voluntad de Dios, pero es la voluntad, como se llama, permisiva de Dios, donde Dios no te manda al infierno por casarte mal, por decidir mal con tu dinero, por no buscar la voluntad de Dios. No, no, eso no está en juego. Decidiste por Cristo, sos salvo. Pero en las decisiones de tu vida también hay consecuencias, ¿no? Así que tenemos que buscar que en todo el Señor se glorifique, que el Señor se glorifique. ¿Les está hablando el Señor en algún aspecto? ¿Sí? Muy bien. Abrimos una vez más el micrófono. ¿Alguien quiere compartir algo que el Señor le está hablando, algo que el Señor le ha hablado en esta clase? ¿Alguna preguntita? Wow, un tema confrontativo, ¿no? En la página 11, ya vamos avanzando, habla de las características de la voluntad de Dios. Y creo que también es la extensión de lo que venimos compartiendo en esta noche. Siempre hay, como dijimos al principio, una lucha de poderes. ¿Quién manda? Hay una voluntad, que es la voluntad humana. La voluntad humana es la que decide el hombre. Obviamente que son diferentes con la voluntad de Dios, difieren
en su capacidad y propósito, pero la voluntad humana es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para llevar a cabo nuestra propia voluntad. Anote este principio. Cada decisión que tomamos nos va a llevar a un destino. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros decidimos en nuestra propia voluntad, nos tendremos que hacer cargo. Y acá hay dos versículos. Yo voy a desafiar a Andrea que esté compartiendo estos dos versículos. Anote, mejor dicho, tres. Son maravillosos. Como que extienda el significado de esta clase de hoy. El primer versículo está en Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Yo quiero desafiar a alguien que me muestre la manito y me diga lo tengo. Mi esposa va a leer el siguiente. Entonces, si alguien tiene Proverbios 14:12, me levanta la manito así y le doy lugar. Habilite su micrófono. ¿Alguien lo tiene? Proverbios 14:12. Ana, ¿puede ser? Sí, lo tengo. 14:12. Bien, después la pastora va a leer Proverbios 16:9, anótelo también. Son maravillosos estos versículos, ¿eh? Bien, y alguien al final me va a estar leyendo Proverbios, ahí la tengo a Helen, que está atenta a la palabra, Proverbios 19:21. Así que arrancamos con Ana y de paso te damos la bienvenida acá al grupo. Qué lindo tenerte con nosotros. Igualmente. Proverbios 14:12, ¿verdad? Sí. Sí. All right. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Wow. Hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Qué significa? Que el hombre tiene trazada su propia voluntad. Y creo que cuando, como seres humanos, independientemente de Dios, tenemos nuestra voluntad, creemos que nuestra decisión es la mejor. Normalmente tiene que ver con un proceso de comodidad en nuestra vida, de conveniencia, tiene que ver con un proceso racional, ¿no? Pero tristemente, muchas veces lo que nosotros hacemos sin consultar a Dios, porque son nuestros caminos, nos llevan a un lugar equivocado. ¿Y cuántas veces nos hemos lastimado, ¿no? En esto? Hay una versión de este mismo versículo que leyó aquí Ana tan gentil, que dice, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero al fin de cuentas nos llevan a la tumba. ¡Wow! Terrible. Terrible. Bueno, bienvenida, pastora. 16:9. Dice aquí, el corazón del hombre pondera su camino, pero el Señor le corrige el rumbo. El corazón del hombre pondera su camino, pero el Señor le corrige el rumbo. Hay otras versiones muy lindas también, donde, por ejemplo, la NBB dice, el hombre hace planes, pero es el Señor el que dirige sus pasos. Todos tenemos planes, todos tenemos una voluntad y no es pecado pensar. Uno puede planear su vida. El ser humano proyecta su camino. El hombre pondera su camino. Son distintas versiones que hablan que podemos pensar nuestra manera de vivir, planear nuestro futuro, pero finalmente Dios marca el rumbo. Lo que está diciendo es, hay una mejor opción, hay una mejor versión de mi mejor decisión, que es cuando el Señor entonces hace su voluntad. Muy bien. Helen, te escuchamos entonces, Proverbios 19:21. Aquí estoy. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Una vez más, entonces, muchos son los planes que tenemos en nuestro corazón. Claro, Las ideas. ideas, ¿qué más podríamos decir?
planes, ideas, proyectos. Estoy revisando las versiones y hablan y extienden esta cuestión de pensamientos, Pensamientos. que hay en el corazón del hombre. Ujú. Pero el consejo que permanece es el consejo de Jehová. Ujú. Se la digo en criollo, la TLA, que parece más el diario del lunes, nos dice algo muy simple. El hombre propone y Dios dispone. ¿Le gustó esa? Parece un refrán gauchesco más que la palabra del Señor, pero está bien, ¿no? Así como simple para entender. ¿Mm? Bueno, de eso se trata, mis queridos, esta lección. Y la verdad es que cuando decidimos la voluntad del Señor, yo creo que el Señor, primero que se agrada de nosotros, Dios tiene los recursos mejores que nosotros para establecer su voluntad. Yo apunté a mi costadito y mi apuro porque no vamos a llegar sino para la segunda parte. Yo puse esta nota, la quiero anotar. La voluntad de Dios incluye, y puse 4 cosas, de acuerdo al texto bíblico. La voluntad del Señor incluye, número 1, escuchar. ¿Qué es escuchar? La voz del Señor. Número 2, y esta es la que más duele, esperar. Porque en la espera nosotros procesamos mejor las cosas. El riesgo nuestro es que seamos impulsivos. Y normalmente una decisión impulsiva no es una decisión sabia. Ujú. Entonces, escuchar, esperar. En tercer lugar, confirmar. Y ahí yo le voy a dar 2 fuentes. La número 1, asesórese que lo que decida esté en el marco de la palabra de Dios. Y número 2, busque buen consejo de gente de Dios. Dice la palabra que en la multitud de consejeros está la sabiduría. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Y la cuarta es decidir obedecer, hacer la voluntad de Dios. Que gane Cristo por encima de mi voluntad. Yo quiero terminar, mis hermanos queridos, haciendo una reflexión final de este tema y ya pasamos al día 2. Hay un salmo que expresa una verdad, un sentimiento, una expresión de alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. Dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. La verdad que si creemos en el Señor, si estamos considerándole que Él es nuestro Señor, que somos sus esclavos, sus servidores, y que obviamente Él es Dios y nosotros somos humanos limitados, deberíamos tener agrado de hacer la voluntad de Dios, confiando que Dios va a hacer lo mejor para nuestra vida. Y acá tenemos un problema. Cuando lo que tenemos que decidir en Dios nos gusta, no hay problema. Pero cuando en la voluntad de Dios tenemos que hacer lo que no nos gusta, ese es el problema. Y es ahí donde verdaderamente uno se va a dar cuenta que gana Cristo, que Él manda o que mando yo. Es lo que me gusta, vamos Jesús, para adelante. Pero Jesús aprendió la obediencia, la aprendió. Esto es sujetar su voluntad a la voluntad del Padre. Y pensemos en Getsemaní. Jesús le está diciendo al Padre, Padre, lo que tengo que hacer en tu voluntad me duele. No lo quiero hacer. Si es posible, pasa de mí esta copa, este trago amargo. Pero acá es donde Jesús definió quién mandaba, él o el Padre. Y él dijo, más no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Que gane Cristo, que gane Cristo. Y Jesús tenía claro desde el principio por qué hacía las cosas. Él dijo, el hacer tu voluntad, o mejor dicho, literalmente dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Sí, Señor. Mi pregunta es en tu vida, ¿quién manda? Cuando el Señor en su palabra dice, esto estoy esperando de tu vida, de tu hogar, de tu ministerio, estoy esperando
de tu vida financiera, estoy esperando distintas áreas de tu vida. ¿Quién manda? ¿Sí? Ujú. Muy bien. Bueno, primero de todo, el día uno está genial, ¿no? Creo que para muchos es un recordatorio. Para mí en general es ver lo que el Señor puede hacer y terminar la obra, ¿no? Para cada uno de nosotros. Creo que si lo vemos desde ese punto de vista, disculpe, eh, vamos a encontrar sinceramente lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Quiere que seamos partícipes de la buena voluntad que Él quiere, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y esa buena voluntad solamente la vamos a encontrar cuando busquemos de Él. Y así que eso me lleva a mí a no desistir, sino que a día tratar lo mejor. ¿Para qué? Para poder sacar un tiempo con Él. En el tiempo, en la intimidad con Él, es donde voy a ver lo que es la verdadera, buena, perfecta voluntad del Señor. Así que yo creo que con eso, cada uno de nosotros tenemos que ver hacia adelante Ujú. qué es lo que el Señor quiere para mí. Porque, como dije hace un par de semanas atrás, somos una carretera en construcción. Y si queremos que el Señor nos construya, Él tiene todas las mejores herramientas, los mejores materiales para que cada uno de nosotros seamos un templo edificado para gloria y honra de Él. Así que con eso los dejo. Pues sí, darle gracias al Señor porque pues esta es una oportunidad que nos da para seguir aprendiendo más de su palabra, seguir aprendiendo y es la forma que vamos a ir entendiendo lo que Él nos habla. A veces nosotros con el afán de la vida tenemos el corre, corre, pero si no nos hacemos el propósito de sentarnos al frente de la Biblia y sentarnos y leer, aunque sea un poquito, yo personalmente he hecho ese propósito de que estoy tratando de leer la Biblia diariamente. Empecé a leerla desde Génesis, pero corresponde a cada persona, el amor que quiera ofrecerle a Dios. Eso es un sacrificio porque a veces no tenemos las ganas, a veces venimos cansados, pero yo le he dicho al Señor, no importa, yo sigo, yo quiero ver tu gloria en mí, en mi familia. Y le doy gracias al Señor porque aunque se ven cosas feas, feas, pero el Señor yo sé que tiene cosas hermosas también para nosotros y es ponerle la fe a eso. Sí. Ujú. Qué lindo, gracias, 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 Julnara. Bueno, muy bien, mi gente, vamos al día 2 y acá empezamos un camino que empieza fácil porque el día 2 es cortito, una presentación, pero ahí es como que se nos meten dentro de nuestra vida más interior, ¿no? Ujú. Es como que ya la palabra tiene que adentrarse a nuestra persona, tenemos que aplicar la palabra del Señor para que ella realmente nos transforme. Ese es el propósito. Entonces, cuando nosotros estamos abordando el tema del ser humano, del hombre, genéricamente hablando, nos vamos a encontrar con algo que no está en el apunte, pero es una lectura que usted tiene que tener para escuchar distintas apreciaciones acerca del corazón del hombre. ¿A qué me refiero? Al término que se puede llamar la bicotomía o dicotomía y tricotomía. Ya les compliqué la vida con esto. En realidad es muy simple la significación. Es ver al hombre con dos partes, genéricamente hablando, o tres partes que se diferencian. Voy a hacer la aclaración. Por ejemplo, cuando uno sabe estas cosas, va a saber interpretar lo que habla alguien en una enseñanza. El otro día recibí una enseñanza en la universidad que estamos tomando y claramente sabíamos que la aproximación de lo que el hombre estaba insertando era una aproximación de dicotomía, ver al hombre desde dos aspectos. Desde el lado material, obviamente está toda su corporalidad, lo visible del hombre, y lo invisible que sería la parte espiritual en el sentido amplio. Entonces, eso sería como decir cuerpo y espíritu. Lo exterior, lo material, y lo interior que tiene el ser humano.
A mí me gusta particularmente la tricotomía, aparte figura ahí en el libro de Tesalonicenses, donde dice que el Señor nos santifique por completo y que dice cuerpo, alma y espíritu. No está mal la una y la otra, no está mal, pero cuando la Biblia se habla o habla de estas dos o tres áreas, mejor dicho, de la vida, está hablando de que en nuestra vida interior hay una diferenciación entre lo que es humano, almático, ahí entran nuestras emociones, nuestros sentimientos y lo que también impregna esa capacidad de decidir, y con un área que es exclusivamente el espíritu, que es el lugar más íntimo, el fuero más íntimo de nuestra persona, donde el Espíritu Santo puede habitar y manifestarse, ¿no? Entonces, nosotros simplemente vamos a empezar esta semana, sobre todo el día 3, refiriéndonos al final, donde hay unos dibujitos y un material que lo vamos a tener que estudiar como un apéndice, pero ya. Por ejemplo, nosotros hemos tomado alguna figura, sí, algunas figuras, y las hemos recortado, le estamos armando nuestro propio material, si quieren el domingo le podemos pasar, donde en vez de ir para acá y para atrás del libro, directamente la tenemos a la par de la clase del día 1 o 2, para que nosotros vayamos como entendiendo y haciendo algunos garabatos y tomando algunas notas al respecto. Lo que sí es cierto, y esto lo vamos a precisar ahora, es que hay un primer dibujo que es un círculo, y el círculo representa al dibujo de lo que nosotros fuimos aprendiendo en el cuadrito de la cruz, en el esquema de la cruz. Y el centro tiene que ver con nuestra persona, con nuestro corazón, ¿no? Y es ahí donde el Señor, y específicamente a través del Espíritu Santo, tiene que enfocarse, trabajar y ministrarnos, porque es desde nuestro ser interior que el Señor tiene que manifestarse, que el Señor tiene que transformarnos, porque en realidad el propósito del Señor es desarrollar en nosotros el carácter de manera que seamos semejantes a Cristo. En la página número 14 hay un cuadro que yo señalé, remarqué aquí, que dice que el discipulado es desarrollar una relación personal de obediencia a Cristo para toda la vida, en la cual Él transformará su carácter para hacerlo semejante a Cristo, reemplazará sus valores por los valores del reino de Dios y le dará parte en la misión de Cristo en el hogar, la iglesia y el mundo. ¡Wow! Dios nos quiere usar, pero no en bruto. Dios tiene que procesarnos. Dios tiene que trabajar en nuestro corazón. La voluntad de Dios, entonces, es que nosotros nos asemejemos a Jesús. Él quiere transformar el carácter para hacerlo semejante al de Cristo. Significa que el Espíritu Santo nos va a ayudar gradualmente a ser más parecidos a Cristo. Entonces, en este día 2 tenemos que empezar a presentar nuestro corazón delante del Señor. Y qué lindo que el Señor va a empezar a obrar en nuestra intimidad. Por eso yo les recomiendo, haga tiempo para estar con el Señor. Haga tiempo para estar con el Señor. El salmista decía, Señor, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Necesitamos que el Señor ministre nuestro corazón, que el Espíritu Santo muestre nuestro corazón. ¿Quién conoce el corazón del hombre sino el hombre? ¿Y quién conoce el corazón de Dios? Es Dios. Pero Dios no solamente conoce su corazón, sino el mío también. Y Él quiere transformar mi vida. El Señor quiere procesarnos. Y yo le decía al Señor esta mañana, Señor, manifiesta tu vida, tu obra y tu vida en mi propia vida, de manera que lo que salga de mí sea un perfume agradable. Que lo que salga de mí transmita a Cristo. Qué lindo pensamiento. Que lo que pueda salir de mi corazón sea procesado por el Espíritu Santo. Y creo que el Señor nos ha sometido, y termino con esta frase, a un laboratorio, un taller, donde el Señor quiere obrar, quiere ministrarnos. Pero ¿quién manda?
depende de mi voluntad. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer en mi vida? Depende del lugar que yo le dé a mi vida. Así que podríamos terminar orando, estar delante del Señor y creo que podríamos orar como decía el salmista, crea, oh Dios, un corazón limpio, ¿no? Que el Señor nos encuentre rendidos, consagrados, abiertos, y que el Señor no solamente esté tocando mi espíritu, sino también mi alma, que pueda permear mis pensamientos, mis emociones, y que sobre todo mi voluntad esté rendida al Señor. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojitos ahí donde está por un momento. Te animo a que tengas unas palabras con el Señor. Diga, Señor, tomé este camino para aprender tu palabra, pero Señor, que la decisión final sea siempre ganar a Cristo. Señor, muéstrame qué es lo valioso, cuál es el tesoro que tengo que guardar, y que Señor también reconozca aquellas cosas que son quizá propias de mi persona, de mi pasado, de mi esencia, pero que no te glorifican, Señor. Señor, recuerdo las palabras de San Pablo que decía que había ciertas cosas que la tenía como basura para ganar a Cristo. Cosas que eran ganancia. Señor, quizá a través de mi manera de ser, de mi carácter, Señor, hay cosas que me han ayudado para funcionar en la vida. Valores, pero que Señor, que en este tiempo establezca tu corazón en mi corazón. Nos abrimos a la obra de tu Espíritu Santo. Yo creo, Señor, en tu palabra, creo en tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido que nos ministres en la intimidad, en el lugar de reflexión, de meditación. Manifiéstate, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu voluntad es santificarnos por completo, cuerpo, alma y espíritu. Gracias, Espíritu Santo, gracias, porque lo vas a hacer, Señor. Como dice tu palabra, el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Oramos por Cristo Jesús. Amén, amén y amén.